खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चढ़ने में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया Amada misionera Arcán. Vamos a darle un fuerte aplauso y la vamos a recibir. Bendiciones, amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí está mi hijito Yohanan Elías. Somos la familia Arcani, misioneros en la nación de la India, pero no somos indios, somos peruanos. Amén. Allá en la India no es un insulto decir indio, por si acaso, es el gentilicio, acá como decir peruanos, ¿verdad? Somos peruanos, allá los de la India son indios. Como el tiempo es corto, hermanos, quiero que se pongan de pie. Vamos a orar para empezar este tiempo. Y para que el Señor sea quien nos hable en esta noche. Amén. Amén. ¿Me escuchan por acá? Amén. Ahí está. Bueno, hermanos, hace ya más de 4 años el Señor nos mandó como... Hace más de 4 años el Señor nos mandó como familia misionera a esta nación. Mi esposo por primera vez fue a la India en el año 2012, cuando aún era soltero. Pero por la gracia de Dios ahora estamos sirviendo como familia en esta nación. Y así en el corto tiempo que tenemos vamos a compartir un poco lo que el Señor está haciendo en esta nación. Pero también el por qué vamos a esta nación. Usted dirá, pero ¿por qué se ha ido tan lejos, hermana? ¿Por qué se han ido tan allá a la India, al otro lado del mundo? Y es literal, es el otro lado del mundo. Tienes que pasar a África, Asia, Europa, América, a África y llegas a Asia, ¿no? Para poder llegar a la India. Pero todo está en los planes del Señor, amén. Así que antes de empezar a compartir este tiempo, te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que usted nos da. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias por ser un Dios bueno y maravilloso en el nombre de Jesús. Porque tú eres Dios bueno, Señor, en todo tiempo. Y en todo tiempo tú eres Dios. Señor, te agradecemos, Padre, por cada uno de tus hijos que están acá. Que seas tú, Señor, obrando sobre ellos. Que seas tú, Señor, en esta noche hablándonos a nosotros mismos a través de tu palabra, Señor. Padre, confiamos que tu palabra sigue vigente, tus mandamientos siguen siendo los mismos para tu iglesia, Señor. Solo, Señor, estamos acá, Señor, dispuestos, Padre, a escuchar tu palabra y también, Señor, a obedecerte, Señor. Enséñanos y ayúdanos a obedecer tu palabra, a no solo ser oidores, también ser hacedores de la misma, Señor. Padre, tu palabra tiene vida, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina, papá. Tu
palabra tiene todo lo que el hombre necesita, Señor. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué el hombre, Señor, puede acercarse al Padre? Por medio de tu palabra, Señor. ¿Cómo el hombre puede conocer a su Salvador? Por medio de tu palabra. Señor, esa palabra es la que predicamos, esa palabra es la que enseñamos, Señor. Dice la palabra que va a llenar toda la tierra, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre. Señor, bendice tu palabra en esta hora, Señor. Bendice, Señor, tu bendita palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que mientras tu palabra es predicada, tú traigas libertad al cautivo en el nombre de Jesús. Que mientras tu palabra es predicada, tú traigas libertad al oprimido en el nombre de Jesús. Señor, tú traes medicina al enfermo en el nombre de Jesús. Trae salud al enfermo en el nombre de Jesús. Mientras tu palabra es predicada, Señor, obra, Señor, sobre cada uno de tu iglesia. Si alguno ha venido angustiado, si alguno ha venido triste, trae la respuesta. Trae gozo, trae paz en el nombre de Jesús. Si alguno ha venido desanimado, cansado, tú traes nuevas fuerzas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahí donde está, amados hermanos, tome su Biblia en Mateo capítulo 9. A ver si puede llamar a mi hijito, él siempre le gusta saludar. Va a saludar Yohanan. Ven. Ahí está. Yo Jisoo. Atado, Joy. ay, Jisoo. atu, Jisoo. atu, Tomake. tate, Balobasa. tata, Andra. ala, Visas. ita, Cori. ay, Dios tia, te bendiga. mia, Muchas ita, bendiciones. ya, Jesús tu, te ama. ama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palmas a Jesús. Palmas a Jesús. Besos. Gloria a Dios. Besos, besos, besos. Muy bien, gracias. Chao. Chao. Siéntate, siéntate. Siempre va su saludo al inicio del servicio. Ahora su Biblia en Mateo capítulo 9. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 9:35. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, hermanos, se puede sentar. Yo quiero en esta hora presentarte la nación de la India y presentarte las naciones no alcanzadas. Yo no sé si usted sabe qué son las naciones no alcanzadas, pero las naciones no alcanzadas son aquellas que no tienen acceso al Evangelio. Son aquellas que no tienen acceso a este libro que transforma vidas, hermanos, que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Amén. Las naciones no alcanzadas, hermanos, son aquellos que no les es permitido creer por cuestión cultural, cuestión política, por leyes, por gobernantes, por familiares, pero no les es permitido seguir a Jesucristo. Una nación como la India, donde el porcentaje de cristianos es menos, de que tienen conocimiento del Evangelio, menos del 2%, más del 98% no tiene acceso a este Evangelio. No hay quien les explique este Evangelio. La nación de la India, una nación que dice que es casi con China, los dos países más grandes del mundo en población.
Solamente estas dos naciones hacen la mitad de la población mundial. Imagínense la magnitud de gente. Cuando uno camina en la India, donde lo primero que vas a encontrar es personas. O sea, hay algo que tiene la India para exportar, regalar al mundo entero, es personas. Gente en todo lugar. Es como si todo el tiempo fuera Gamarra, estar en Gamarra, en las calles de Gamarra, caminando. Así es caminar entre las calles de la India. Gente, gente, gente. Pero más de 1.400 millones de habitantes tiene esta nación. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esta nación es una nación cerrada al Evangelio. Una nación que no tiene acceso al Evangelio libremente como tú y yo tenemos. La estadística al 2022 nos dice que el 40% de la población mundial no tiene acceso al Evangelio. No hay presencia de cristianos. No hay una población fuerte en la fe. No hay acceso a este libro sagrado. No les es permitido creer. Dentro de los 10 países más peligrosos para ser cristiano. Sí, iglesia, hay lugares en los cuales es peligroso ser cristiano. Acá tú puedes salir libremente con tu Biblia. Amén. Amén. Bajo el brazo y sales y dices, me voy a la iglesia. Gloria a Dios. Y no pasa nada. Puedes usar una camiseta que dice Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no pasa nada, porque vivimos en un país libre. Vivimos en un país que tiene libertad religiosa aún por la gracia y misericordia de Dios. Pero esa no es la realidad de las naciones no alcanzadas como la nación de la India, donde no hay libertad religiosa. El primer gobernante de la India, el primer ministro, dice que él va a erradicar a los cristianos de la India, que la India es hinduista y no hay lugar para religiones extranjeras. Y justo ahora, en estos días, en el parlamento de esta nación de sur de Asia, se está discutiendo endurecer las penas para los que convierten a los cristianos, porque ya hay leyes contra la conversión. Si alguien convierte a alguien del hinduismo a ser cristiano, tiene 3 años de cárcel y aparte una multa muy grande en dinero, simplemente por creer en Jesús. El único delito de esta gente es creer en Jesucristo, escuchar el Evangelio. Y ahora justo en estos días se está debatiendo endurecer estas penas, aumentar los años de cárcel, aumentar las restricciones para prohibir la propagación del Evangelio. Miren lo que dice este hombre, que va a desaparecer el Evangelio de la India. Que en la India no hay lugar para otras religiones, no hay lugar para Jesucristo, no hay lugar para los seguidores de Jesús. Pero ¿sabes qué, hermano? La palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra nos dice que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y por muy cerrada que sea una nación, por muy duro que sean los líderes de una nación, hermanos, si el cielo dice algo y el cielo está diciendo que la tierra va a ser lleno de conocimiento de la gloria de Dios, llena del Evangelio, llena de Jesucristo, así va a ser. Y lo que diga el hombre, hermanos, no va a prosperar. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Pero la realidad es que humanamente, actualmente, aún esta nación es una tierra dura, una tierra pagana, sin acceso al Evangelio. Una tierra, hermanos, totalmente idólatra. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:35, que Jesús recorría todas las aldeas y ciudades. Mira, hermanos, Jesús hacía esto. Jesús recorría las ciudades y las aldeas. ¿Qué estaba en la ciudad? En la ciudad estaban las sinagogas. En la ciudad estaban los estudiosos de la Torá. En la ciudad estaban los estudiosos de la ley. En la ciudad estaba el pueblo judío. Estaban los rabinos celosos de la palabra, que no permitían que nadie más tenga acceso, sino solamente ellos. Ellos solamente podían enseñar al pueblo. Solamente ellos podían enseñar. Y ellos no podían, no daban libertad a que otros vengan y enseñen. Porque ellos tenían la interpretación, tenían la palabra.
Pero dice la palabra de Dios que Jesús recorría las ciudades y las aldeas, los caminos, iba fuera de las ciudades. ¿Quiénes vivían en las aldeas, en las villas, fuera de las ciudades, en el camino? Vivían la gente, los gentiles. Vivían los que no eran parte del pueblo. Vivían los que adoraban erróneamente a otros dioses. Vivían los que no tenían acceso a esa palabra porque se les impidía acercarse. Porque eran tan celosos que solamente eran para ellos, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y aquellos que estaban lejos no tenían acceso. Y como no tenían acceso, ¿sabe qué pasaba? Comenzaban a levantar altares para adorar a Dios. Comenzaban a invitar a otras naciones vecinas para adorar a Dios. Y no tenían acceso, entonces comenzaban a hacer prácticas. Y por eso que ellos decían que esos pueblos eran paganos. No obedecen la ley, no obedecen la Torá, no obedecen los mandatos. Pero Jesús conocía eso, que esta gente estaba alejada de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque su mismo pueblo se lo impidía. El mismo pueblo era celoso. No permitía que alguien fuera de él se acerque con libertad a esa palabra. Pero Jesús, hermanos, Jesús fue por ellos. Mire, Él mismo va al encuentro de esta gente. ¿Qué pasa cuando Él está caminando? Él se encuentra con la mujer samaritana, una mujer gentil, considerado como perros, no valían nada para los judíos. Esta gente pagana, les decían ellos, son perros. Pero Jesús va al encuentro de esta mujer. Va y se revela, Él mismo se revela como el Mesías. Que ella tenía que adorar, a Él le tenía que adorar, que Él era lo que ellos estaban esperando. Él va al encuentro. Él no espera terminar de evangelizar la ciudad. Mientras evangelizaba la ciudad, también evangelizaba en las aldeas. Caminaba, iba a los caminos, iba a las aldeas. Hermano, ¿sabe por qué? Porque no tenían acceso y el mismo pueblo les había cortado el acceso a la palabra. Pero Jesús, hermanos, era la palabra viva. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús era el verbo hecho carne, la palabra, el verbo. Jesús mismo es la palabra viviente, iglesia. Tal vez te impiden tener esta palabra, te impiden que tú vayas y aprendas. Pero Jesús dijo, yo voy a ir, porque yo soy el verbo hecho carne y yo me voy a revelar a ellos como la palabra viva. Jesús fue al encuentro. Jesús fue al encuentro de esta gente que no tenía acceso. ¿Sabe qué pasa, hermanos, en los lugares cerrados al evangelio como la nación de la India? Pasa exactamente lo mismo. No tienen acceso a esta palabra. ¿Qué dice Romanos? La fe es por el oír. El oír música cristiana. Amén, gloria a Dios. Oír hermosas conferencias. Oír a hombres. Oír la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos, que nuestra fe pueda crecer si no es a través de su palabra. Solo a través de su palabra nuestra fe crece. Creemos, algo pasa dentro de nuestro interior, ocurre la salvación porque hemos creído, hemos oído su palabra. Pero también dice la palabra de Dios en Romanos, ¿cómo pues creerán de quien no han oído? ¿Cómo pues oirán de quien no han sido predicados? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio, el mensaje del reino. Pero ¿cómo van a creer si no pueden oír?
¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Hermanos, ¿sabe qué pasa en la India? La gente no tiene acceso a esta palabra por distintos factores. Pero en el interior de esta gente están buscando tener una relación con Dios. Están buscando acercarse a Dios porque la vida del hombre está vacía hasta que no tenga un encuentro con Jesucristo, iglesia. Pero como no tiene conocimiento, no conocen este sagrado libro, comienzan a crearse dioses. Y los indios tienen más de 33 millones de dioses, hermanos, todo tipo de dioses. Si algo que tiene la India son dioses por doquier, por cantidad. Dios de la muerte, de la vida, del matrimonio, del nacimiento, de la sabiduría, de la educación, de la fertilidad, de la sangre, de la resurrección, de todo tipo de Dios, hermanos. Todo tipo de sacrificios, todo tipo de holocaustos, todo tipo de ofrendas hacen los indios todo el tiempo para alcanzar el amor y la misericordia, el perdón de pecados, para conseguir la bendición de sus dioses. Pero ¿sabe qué, iglesia? No conocen al único Dios verdadero, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo conocen. No han escuchado de Jesús. No saben quién es Jesús. Pero como nadie ha ido, les ha predicado, les ha enseñado, su interior sigue anhelando tener un encuentro con Dios. Pero siguen creándose dioses paganos, demonios literalmente son adorados. Seres horripilantes, seres mutantes, mitad hombre, mitad animal. Demonios literalmente, forma de demonios, son adorados. Pero no conocen a Jesús. ¿Qué hacen los indios? Hacen de todo tipo de ofrenda, de sacrificios, de altares, hermano. No hay lugar que tú no camines que no encuentres altares a sus demonios, altares a sus ídolos demoníacos. Todo está tomado por sus demonios en esta nación. Todo está posicionado literalmente por Satanás. Si hay un lugar que yo digo que está el trono de Satanás, aún es en la India. Literalmente las prácticas que tú miras en el Antiguo Testamento, cómo adoraban a la roca, cómo adoraban a los árboles frondosos, cómo adoraban a los montes, a los ríos, lo siguen haciendo. Tú vas y caminas y ves altares en todo lugar encuentras altares. Cada casa levanta altares para sus distintos dioses. Mi esposo estaba caminando en un mercado de la India y le pregunta a un hombre: ¿usted conoce de Jesús? Dice: no, acá no vive ese señor. Pero ¿ha escuchado antes de Jesús? No será de esta ciudad, pero que acá nadie se llama así. Y es la realidad, hermanos, que hay una población del mundo, el 40% de la población mundial, sobre todo los que viven en los países no alcanzados, los que no tienen acceso al Evangelio, están destinados, como en la India, a crecer, a desarrollarse y a morir sin nunca haber escuchado el nombre de Jesús. No tienen el privilegio que usted y yo tenemos acá, de poder predicar el nombre de Jesús. Pero ¿sabe quién es responsable? La iglesia. La iglesia es responsable. Usted es la iglesia. No es esta estructura. Nosotros somos la iglesia. Todo aquel que ha declarado a Jesucristo como su Señor y Salvador es la iglesia y es responsable. Porque ahora no está Jesús físicamente caminando, yendo por los caminos, yendo a las aldeas. ¿Sabe quién está ahora? Está la iglesia. Y nos manda que vayan, por tanto, id y prediquen este evangelio para testimonio de todas las naciones. Pero la iglesia no va. Nos hemos cerrado en nuestras cuatro paredes y solamente miramos localmente, cuando el corazón de Dios siempre ha sido global. Ha sido que gente de todo lugar pueda conocer el nombre de Jesús. Mire, hermanos, el plan de Dios es la salvación.
Y no solamente fue la salvación de una nación. Desde Génesis tú puedes ver el plan de Dios de la gran comisión. Cuando Dios dice que por medio de Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿De qué habla el Señor? Naciones. Tú puedes leer todos salmos, iglesia. Te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Vendrán a ti todos los pueblos y te adorarán. Todas las naciones declararán tu nombre. Tu gloria llenará toda la tierra. Tú puedes leer en Juan que de tal manera amó Dios al mundo. Mundo, naciones, pueblos. Bendito en ti todas las naciones de la tierra. Y tú puedes ver en Apocalipsis que el Señor termina con algo hermoso, que gente de toda raza, toda tribu, toda lengua, toda nación va a venir y va a adorar al Cordero de Dios. Esa profecía se va a cumplir, iglesia. Pero sabe, iglesia, que mientras la iglesia ora por la segunda venida de Cristo, ¿y cuántos anhelamos la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos decimos, Maranata, ven Señor Jesús? Mientras la iglesia anhela la segunda venida de Cristo, el 40% de la población mundial nunca ha escuchado de su primera venida. No sabe quién es Jesús, porque la iglesia no ha salido. No ha salido. Hermanos, este lugar que se está levantando, amén. Este es un lugar de entrenamiento. Este no es el fin. El fin de este lugar es que se levanten obreros para la última cosecha de almas. Ese es el fin. De venir, hermanos. Si tú estás acá sentado, no es para que tú recibas cada semana como glotón. Voy a comer, Señor, más. No, iglesia, eso nunca ha sido el fin. La iglesia es que la iglesia venga, se llene, se prepare, se entrene y sea enviada, salga. Iglesia, el Señor ha mandado un mandato, por tanto, id. Jesús mismo iba. Mire, iglesia, el Señor se sigue revelando ahora. Él no está, pero manda a su iglesia. El Señor te hace una invitación. Vengan, participen conmigo de esta cosecha. Participen conmigo de esta cosecha. Miren lo que dice Jesús, que faltan obreros. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio las multitudes, vio las naciones no alcanzadas, vio las etnias, vio los pueblos, vio los países cerrados al evangelio, vio las montes, las tribus, las aldeas, los que están en la selva, en los campos, en las montañas. Cuando vio a gente de la India, a la gente de toda raza, toda lengua, vio la necesidad. Y decía, a la verdad, la mies es mucha. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y los pocos obreros que hay son flojos. No, que cómo voy a ir allá, que cansado, mucho calor, mucha sed. No, que estoy cansado, que no tengo fuerzas, que no puedo, no tengo tiempo. Que después, porque hay solamente a misa, hay más personas que lo pueden hacer, al otro lo pueden mandar, porque yo todo el tiempo, hermanos, el Señor no mandó a la iglesia, escucha iglesia, el Señor no mandó a que oremos por semilla, el Señor no mandó que ores porque alguien que riegue la semilla, el Señor no mandó a que ores por la tierra. El Señor mandó orar por obreros. Amén. Orar por obreros. Porque el campo está listo. La semilla ya ha sido sembrada. Ya ha sido regada. El Espíritu Santo ya preparó esa cosecha para que tú solamente vayas y lo tomes. Amén. Nada más. Pero los obreros no van. No van a tomar la cosecha. No salen a tomar esa cosecha. Pero Jesús, iglesia, Jesús da la invitación a que participes. Mire, iglesia, ¿sabe?
Todos con mi esposo trabajamos ya muchos años movilizando misiones, capacitando misiones. Y a veces hay iglesias tan cerradas, tan enfocados en lo local, que no miran globalmente, no miran, no solamente Jerusalén, que cuando termine Jerusalén voy a ir a mi Judea, y cuando termine mi Judea voy a ir a mi Samaria, y cuando termine mi Samaria voy a ir hasta lo último de la tierra. Eso no es bíblico. Dios no dijo primero Jerusalén, segundo Judea, tercero Samaria y al final lo último de la tierra. ¿Qué dijo Jesús? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hay un es simultáneo. Mientras predicamos acá en nuestra Jerusalén, también predicamos en nuestra Judea. Tal vez tu Jerusalén es Chorrillos, tu Judea es Lima, tu Samaria es todo el Perú y hasta lo último de la tierra son todas las naciones de la tierra. Mientras la iglesia trabaja acá, también tiene que trabajar allá. Es un trabajo simultáneo, un trabajo en equipo. Jesús lo sabía y por eso mandó a sus discípulos a que vaya y presenten ese evangelio vivo llamado Jesucristo. Hoy nosotros tenemos la obligación. ¿Sabe qué pasa en naciones como la India, iglesia? La iglesia no está yendo por distintos factores. Hay gente que tiene llamado a la India. Mi esposo recibió el llamado a la nación de la India a la edad de 18 años. Y a los 18 años en un ayuno con las guerreras de oración de su iglesia allá en Arequipa, él participaba en el CEN, en la iglesia en Arequipa, y todos los viernes las mujeres ayunaban y él participaba en los ayunos. Y en un ayuno el Señor le habla con voz audible, le dice: te vas a ir a la India. 10 años después fue por primera vez a la India. Por primera vez pudo pisar el país de su llamado. Después salimos como matrimonio. El Señor me llamó a mí a servir en el campo misionero cuando yo tenía mi vida planificada. Yo soy ingeniera de profesión, tenía mi planificación de metas personales, estaba trabajando, me estaba ubicando en mi profesión. Pero el Señor me cambió, me dijo literalmente: no vas a vivir por tus sueños, vas a vivir por los sueños de Dios, Mayra. Mira, hermanos, cuánta gente tiene llamado, pero tiene miedo. Tiene miedo, no obedece. Señor, ¿qué voy a comer? Señor, ¿qué voy a vestir? Señor, en mi profesión yo gano más. Señor, haciendo el otro gano más. Pero el Señor dice: dejando sus redes, fueron y lo siguieron. Amén. Dejando sus redes. Iglesia, faltan obreros. Si tú estás trabajando, te estás esforzando, estudiando, todo eso te está preparando para el llamado que Dios tiene para tu vida. No es en vano, es el propósito, es tu escuela. No, mire, Señor, ¿qué estoy haciendo por ti? Ahora te estás siendo preparado, entrenado para ser enviado, pero tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel al llamado. Porque Dios te está invitando. Participa de mi cosecha de almas. Quiero usarte. Me faltan obreros. Los obreros están sentados durmiendo. Los obreros están sentados discutiendo. Los obreros están sentados inconformes. Faltan obreros que se pongan el uniforme y digan: Señor, estoy listo. Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios te da la invitación. Pero ¿sabe qué pasa, iglesia? Si tú no recibes la invitación, si tú solamente miras tu realidad, solamente miras tus intereses, solamente miras tu propio yo, ¿Jesús va a ser glorificado? Sí. Igual Jesús va a ser glorificado. Porque contigo, conmigo, o sin ti, o sin nosotros, igual el nombre de Jesús va a ser glorificado, iglesia. Pero Dios te está dando una invitación a que tú seas parte. Miren lo que pasa en una nación como la India. Una mujer, estábamos haciendo los programas cada año hacemos los programas de niños, recorremos las villas, las aldeas, juntamos a los niños y hacemos la escuela de niños. En junio estábamos haciendo este programa.
y alquilamos el local de una escuela de enfermería. Y los estudiantes bajaban y veían a todos los niños sentados, como 300 niños que habíamos juntado de distintas villas, nos habíamos traído a ese lugar para poder enseñarles de Jesús por 4 días. Y pasaban los estudiantes y comenzaban a reclamar al director de la escuela: ¿por qué le han alquilado a esos cristianos? Están confundiendo a nuestros niños, están enseñando sobre un Dios nuevo que no es del hinduismo, tienen que cortarlo, nos están haciendo bulla. Y todos los días nos hacían reclamos tras reclamos, pero como ya el dueño nos había alquilado, ya estaba pagado, tenía que cumplir, ¿verdad? Y había una chica que todos los días después de la clase se sentaba atrás y miraba atrás, iglesia, miraba, y nos miraba con cólera, con odio. Y yo con mi esposo estaba media preocupada y decía: ¿sabes qué? Esta joven mucho nos mira, está con su celular así. Yo me tenía que tapar el rostro, me ponía la mascarilla, me ponía lentes para que no me tome fotos, no me denuncie. Estaba con miedo que capaz nos va a denunciar con la policía, de que hay unos extranjeros que están evangelizando. Y capaz nos podía denunciar y era muy peligroso para nosotros. Le decía a mi esposo: Edwin, escóndete, ponte esto, tápate. Yo me estoy tapando porque siento que esta mujer tiene otras intenciones. Porque en la India te pueden denunciar si tú estás haciendo lo que estamos haciendo. Y cada día venía atrás y miraba. Un día fueron los jóvenes y le invitaron: pase, ¿quieres escuchar? Ven, pasa. No quiere escuchar. Y nos miraba con desprecio todos los días. Pasó los meses y en el mes de fines de septiembre hubo un bautizo en la iglesia. Y se seguía alquilando el local de enfermería que se alquilaba para reunir a los hermanos, a los niños. Ahora se alquiló para reunir a los hermanos, para hacer culto, porque los indios, el gobierno no vende tierra a los cristianos, les pone trabas, todo tipo de dificultad, no permite que los cristianos construyan iglesia. Mayormente paran alquilando lugares de patio en patio, de casa en casa. Así es la iglesia en la India, es de casa en casa, de patio en patio. Son pocos lugares que tienen permiso para construir. Y aparece esta chica, se acerca al pastor y le dice: pastor, me quiero bautizar. Y mi esposo dice con el pastor: ¿qué? ¿Cómo que se quiere bautizar? Y comenzó a tener duda, capaz nos quiere denunciar, porque te pueden denunciar por bautizar. Capaz está tramando algo para poder decir que me han engañado y me han hecho bautizarme. Y ese es un delito mucho más alto en la India, bautizar a otro supuestamente con engaños. Por eso que la iglesia donde servimos, si alguien se quiere bautizar, tiene que hacerlo. No es que me bautizo por emoción, no, tú mismo. Porque en la India, si tú quieres ser cristiano y te quieres bautizar, tienes que subir tus documentos al gobierno, pedir permiso diciendo: yo, su Mista Das, renuncio a la religión hinduista para ser cristiano y me estoy bautizando el día tal, en tal lugar, con tal pastor y tal iglesia me está bautizando. Y yo decido ser cristiano a partir de ahora. Y el gobierno tiene que sellar ese documento y aceptar tu renuncia. Y tú con ese documento puedes venir a la iglesia y decir: pastor, me voy a bautizar. Pero con ese mismo documento el gobierno te va a perseguir, te va a hostigar, puede mandar a matarte aún, te va a cortar los beneficios, te va a cortar el arroz, el aceite, la harina, te va a cortar el agua, porque ahora tú eres cristiano. Porque antes había personas que se bautizaban solamente así y al final terminaban acusando. Yo ahora digo: no, si van a bautizarse, lo van a hacer bien, por voluntad propia. Y a esta chica le decíamos: ¿por qué se quiere bautizar? Capaz está tramando bautizarse para acusarnos. Pero esta chica dice: no, yo no sé qué pasa, pero desde hace varias semanas viene un Dios grande, inmenso, brillante, que viene con una cinta acá que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un Dios tan grande, viene y comienza a pisotear mis dioses, pisotear a todos mis dioses que yo adoro. Y me dice: yo soy Jesús, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Y solamente a mí me tienes que adorar. Y cada noche viene y me molesta, cada noche me repite lo mismo, que es Jesús. Y yo sé, porque yo he escuchado que en esta iglesia ustedes al Dios que adoran se llama Jesús. Y ahora yo he entendido
creyendo que ese Dios es el único Dios verdadero. Y a Dios. Llevó las clases rápido de budismo y se bautizó, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jesús está revelando a la gente que no tiene acceso al Evangelio. Estando en el norte de la India, mi esposo fue a un entrenamiento de la iglesia secreta de la India en el norte. Y en un monte había una capacitación, venían los hermanos de la montaña a ser capacitados de manera secreta. Y aparece una chica y comienza a dar un testimonio y comienza a decir cómo conoció el Evangelio. A mí nadie me predicó, nadie vino a predicarme, pero yo tenía, cada noche venía un sueño, venía un ser grande, brillante, lleno de luz, que decía, Rey de Reyes y Señor de Señores, y me decía que yo soy Jesús. Yo soy Jesús y solamente a mí me tienes que adorar, y venía y destruía cada uno de mis dioses. Por semanas, por meses tenía este sueño y no me dejaba en paz hasta que un día encontré un lugar que adoraban a ese Jesús. Desde ahí yo conozco el Evangelio. Mi esposo se va a otro lugar de la India, a Yadapur. Y otra persona, otro ex hinduista, viene y cuenta el mismo testimonio. Pasa a 3 horas más de la India, a otro lugar donde la iglesia se encontraba. Otro hombre viene y cuenta el mismo testimonio, que un ser brillante venía y se revelaba a él y decía, yo soy Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Cristo Jesús contigo o sin mí, igual Cristo Jesús va a ser glorificado. Amén. Pero Dios, iglesia, Dios nos da la invitación de ser parte. Si el Señor quiere, puede mandar ángeles y llenar su gloria en toda la tierra. Pero Dios no quiere usar a los ángeles, te quiere usar a ti. Amén. Quiere que nosotros vayamos. Y vayamos por aquellos que no tienen acceso a esta palabra, a este evangelio. Por eso el mismo Jesús iba y Él se revelaba. El mismo Jesús iba y se presentaba. Mire, hermanos, ¿sabe? Para terminar este tiempo, ¿cómo se reveló Jesús en los evangelios? Jesús se reveló enseñando, predicando, pero también sanando y haciendo milagros, iglesia. Amén. Mire, la única forma que el Señor se está revelando en una tierra tan pagana, tan dura, tan hostil como una nación de la India, como esta tierra, es con poder y autoridad. Amén. Es con milagros y sanidades. Gloria a Dios. Cuando vamos a la iglesia, más del 90% de la iglesia ha recibido una sanidad, un milagro de Jesús. Gloria a Dios. Han recorrido a distintos dioses y hicieron como que ninguno de sus dioses, de los millones de dioses que tienen esta gente, pudo responder, pudo sanarlos. Pero ¿sabe quién sí pudo? Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice la palabra. Que Jesús, cuando tú lees Mateo, tú puedes ver a Jesús enseñando, predicando, después a Jesús haciendo milagros, sanidades, después a Jesús haciendo milagros sobrenaturales, calmando la tormenta en el mar. Es un evangelio completo. Prédica, enseñanza, sanidades, milagro, discipulado. El modelo de Jesús, iglesia, es completo. Amén. Miren lo que hace. Pero ¿sabe qué pasa, iglesia? Jesús le dice a los leprosos que no digan a nadie lo que había pasado. Después le dice lo mismo al ciego: no digas a nadie lo que te ha pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús dice esto? No digas a nadie que has sido sanado. Ve y preséntate al sacerdote, le dice al leproso. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque había una profecía que decía, hasta ese momento ningún leproso se había sanado en el pueblo. Ninguno. Nadie se había recibido sanidad. Usted me dirá, Naamán era sirio.
Nadie del pueblo del Señor había recibido sanidad, porque había una profecía que decía que cuando el Mesías viniere, iba a traer sanidad. Los leprosos iban a ser sanados. Y el sacerdote sabía eso. Por eso que Jesús le dice, no digas nada, ve y preséntate al sacerdote. Porque cuando el sacerdote iba a ver al leproso sanado, él iba a entender que el Mesías había llegado. Las obras de Jesús por sí mismo iba a hablar de que Él era el Mesías. Las obras, lo que Jesús hacía por sí mismo, estaba dando testimonio de que era el Mesías. Mira que dice Mateo 8:4. Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Mateo 9:30 y dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó diciendo rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. Mateo 8:17 dice que debía cumplirse lo dicho por el profeta Isaías después de sanar a la suegra de Pedro. ¿Y qué dijo el profeta Isaías? Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, las personas estaban esperando que venga el Mesías, y una señal de que el Mesías iba a llegar es que iba a hacer milagros, iba a hacer sanidades. Los leprosos iban a ser sanos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 4:2. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y bajo sus alas traerá sanidad. Ya estaba profetizado que cuando naciera el sol de justicia iba a haber sanidad. ¿Cuánto decimos aleluya, gloria a Dios? ¿Cuánto damos palmas a Jesucristo? Lo mismo pasa, iglesia, en la India. El sol de justicia se está revelando con poder y autoridad como el Mesías, como el único Dios verdadero entre millones y millones de dioses, como el único Dios que tiene poder y autoridad sobre los dioses. Y había una, yo quiero terminar con esto, una hermana de la iglesia llegó a la iglesia porque Jesús la sanó de un cáncer terminal. Había ido a todos sus dioses, pero ningún Dios la sanaba, ningún Dios. Pero alguien, a esta hermana, alguien le predicó de Jesús. Le dijo, mujer, en la villa del frente hay un Dios nuevo que ha llegado a la ciudad. Ese Dios, la gente va enferma y sale sana. La gente va endemoniada y sale libre. Por si acaso ve para que te ore ese nuevo Dios. ¿Y sabe quién era ese nuevo Dios que había llegado? Jesucristo. Jesucristo había llegado a esa villa. Esta mujer enferma fue, iglesia, creyó en el Evangelio, entendió el Evangelio y hizo un compromiso con el Señor de que iba a renunciar a todos sus dioses. Si Jesús la sanaba, y Jesús la sanó. Amén. Jesús la libertó. Amén. Ella fue a su casa, fue a su villa y nos dijo, vengan para Navidad a mi villa. Todos tienen que conocer, y toda su familia conoció de Jesús. Amén. No esperó, iglesia. Cuando tú miras cómo Jesús obra, la mujer samaritana, Jesús no le dice, bueno, primero tienes que pasar tu discipulado 1, 2, 3, 4, después puedes salir a predicar. No, inmediatamente cuando la mujer recibió esa revelación de que Él era el Mesías, inmediatamente fue, vengan, conozcan, ese hombre ha dicho mi vida, ¿no será acaso el Mesías? Iglesia, tú conoces el Evangelio, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes acceso a estas escrituras. No hay pretexto para no hacer su obra.
No hay pretexto para no salir y evangelizar. La mies, dice la palabra de Dios, que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mientras predicamos a Jesús en Chorrillos, mientras predicamos a Jesús en Lima, también mira las naciones de la tierra. Mire, iglesia, ustedes están en su mejor etapa. Están creciendo, están naciendo, están siendo formados. Estadísticamente dice, las iglesias que no hacen evangelismo y misiones están destinadas a morir, a desfallecer, a desaparecer. Pero las iglesias que hacen evangelismo y misiones se van a multiplicar, van a permanecer. Qué difícil es enseñar misiones y evangelismo a una iglesia ya formada, a una iglesia ya hecha, derecha. Porque, ay, no, que así no es, que tengo que aún tiene que pasar tantos cursos para poder salir, que aún no está autorizado, que no puede predicar. Pero cuando una iglesia entiende, ya formada en esa pasión misionera, en esa pasión de llevar su evangelio, va a ser una iglesia que va a expandirse, que va a crecer, que va a multiplicarse. Porque este es el propósito de Dios, que crezcamos y nos extendamos, nos expandamos, para que Cristo Jesús sea glorificado, iglesia. Dios te da la oportunidad. Dios te da la invitación en esta hora de ser parte. Miren lo que decimos en misiones. En misiones enseñamos cómo me involucro en la obra misionera. Misiones se hacen de 3 maneras. Misiones se hacen con las rodillas de los que oran. Ninguna obra misionera, hermanos, va a dar fruto si no hay oración. Más en aquellos lugares cerrados, aquellos lugares duros. Si no hay oración, no va a haber fruto, no va a haber vida. Porque antes que vayan los obreros a los campos, tiene que ir el Espíritu Santo a preparar la cosecha. Para que el obrero solamente vaya a cosechar, nada más. Porque eso está escrito. Misiones se hacen con las rodillas que oran, pero misiones también se hacen con las manos de los que dan, de aquellos que siembran. Mira, este es un principio bíblico. Dios da semilla al que siembra. Dios no da semilla al que se lo guarda. No da semilla al que lo retiene. Al que siembra, Dios da semilla y multiplica la semilla. Tú quieres recibir. ¿Cuántos quieren recibir? Tiene su mano así. Primero tienes que dar. Pon tu mano en tu bolsillo. Y voy a dar. Porque una vez que das, estás listo para recibir más. En el reino de los cielos las cosas son al revés. El que quiere recibir, primero tiene que dar. El que quiere ser primero tiene que ser último. La tierra dice lo contrario: dame, dame. No, yo quiero ser cabeza, yo quiero estar adelante. No, el Señor dice: acá no es así. Acá en mi reino las cosas son diferentes. No es como el mundo. Misiones se hacen con las manos de los que dan, pero misiones también se hacen con los pies de los que van. Algunos Dios los va a llamar a salir, a ir a los campos, de ir a los pueblos, a las naciones, de moverse, de salir de su comodidad. Pero mientras alguien va, alguien tiene que orar, alguien tiene que dar, y alguien tiene que oír. Eso es la obra misionera. Ahí póngase de pie, iglesia. Vamos a aprender esta frase. Misiones se hacen con las rodillas, todas sus rodillas, de los que oran. Misiones se hacen con las manos, ponga su mano en el bolsillo, de los que dan. Ahora señale sus pies. Misiones se hacen con los pies de los que van. Caminemos, caminemos. Una vez más. Misiones se hacen con las rodillas de los que oran. Misiones se hacen con las manos de los que dan. Y misiones se hacen con los pies de los que van. Damos palmas al Señor Jesús. Puedes andar, Señor, para acabar este tiempo. Iglesia, algunos van a hacer los pies. Algunos van a hacer las manos. Otros serán las rodillas. Pero ahora que tú conoces un poquito
ahora tú eres culpable. Amén. Ahora tú eres culpable de aquellos que aún no tienen acceso a este evangelio. Amén. Cuando yo escuché por primera vez sobre misiones, en mi iglesia nunca nadie nos había hablado de misiones, una iglesia tradicional, ¿no? Nunca nos habían hablado de misiones. Y el Señor permitió que yo comience a congregar en otra iglesia y justo la iglesia comenzó a trabajar con misiones. Llegó un pastor para trabajar con misiones y evangelismo. Y comenzamos con los cultos misioneros. Desde el primer culto misionero, iglesia, algo en mi corazón cambió. Algo en mi vida cambió. Era como si mis ojos estuvieran abiertos a una necesidad global. Y pegué en mi cuarto los lugares no alcanzados, los afiches de los misioneros, y comenzaba a orar. Años después el Señor me manda al campo misionero. Iglesia, ahora que tú conoces, tienes una responsabilidad. Tienes que orar. Amén. Ora por los campos. Amén. Ora por obreros. Ora para que el nombre de Jesús llegue hasta lo último de la tierra. Mire, está la lista de persecución. La India está en el lugar 10 de los países más peligrosos del mundo para ser cristiano. Y muchos no salen porque tienen miedo. Otros porque no pueden, porque no tienen apoyo. Otros porque no les falta fe de creer que Dios los va a guardar. ¿Cómo me voy a ir a la India si me pasa algo, aquello, a ese lugar? No, iglesia, faltan obreros. Faltan obreros. No mires al campo que Dios está dando ahora como esa tierra prometida, esa tierra por conquistar. No lo mires como dura, lejana, seca, árida. Tú mira como una tierra prometida donde hay una promesa de parte de Dios. Amén. Y si hay una palabra, y si Dios ya ha dado la palabra que esa tierra va a haber vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo creo. Tú tienes que creerlo. Amén. Lo creo. Para el que cree todo es posible. Amén. Tienes que creer. Amén. Si en pequeñas cosas no creemos a Dios, ¿cuánto más cuando Dios quiera darnos lo más grande? Iglesia, trabajemos para expandir su reino. Pero ahora, no solamente miren localmente, mira globalmente. Sé una iglesia de corazón misionero. Una iglesia que ora, clama, envía, sostiene y hace la obra misionera en el Perú y en las naciones de la tierra. Damos gracias a Dios por este tiempo, porque hemos podido conocer un poquito más de aquello que está en el corazón de Dios. ¿Y sabe qué está en el corazón de Dios? Las almas. No hay otra cosa más en el corazón de Dios que no son las almas. Las almas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que todos tengan la oportunidad, aunque sea una sola vez, de escuchar el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo pues creerán si no hay quien les predique? Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Amén. Gloria No a hay Dios. otra forma. No hay otro camino. El único camino de salvación del hombre es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es Jesucristo. No hay nada más. Pero el mundo aún no lo conoce. Y somos responsables. Póngase de pie, iglesia. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites conocer un poco más de aquello que está en tu corazón. De aquello, Señor, que mueve tu corazón desde el principio, que son las almas. Que es la salvación de todas las naciones, Señor. Que es de que haya la misma oportunidad de escuchar el Evangelio en todas las naciones. Señor, mira, Señor, este pueblo celoso, este pueblo, Señor, egoísta, que solamente se guardaba para ellos la palabra, la escritura. Señor, y miraba a las otras naciones como paganos, como gentiles, como gente no digna de tu palabra, sin acceso. Señor, no queremos ser como ellos. Señor, queremos, Señor, compartir esa palabra a todas las naciones. Queremos llevar tu nombre hasta lo último de la tierra, papá. Señor, que cada persona
mirabas dispersas como ovejas sin pastor. Las mirabas ciegas en sus delitos, en sus pecados. Las mirabas, Señor, tal vez como naciones cerradas al Evangelio, naciones sin acceso al Evangelio como la India, que tiene más de 33 millones de dioses, todo tipo de dioses, pero no te conocen a ti, el único Dios verdadero. Pero ¿cómo te van a conocer si no hay quien les predique? Si no hay quien vaya, quien diga, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. Señor, tú pediste que oremos por obreros. Lloramos por obreros, Señor. Levanta obreros de esta casa, de este lugar, de esta iglesia. Levanta obreros, hombres y mujeres, matrimonios. Señor, levanta obreros que van a ser enviados, Señor, obreros que van a llevar tu palabra hasta lo último, Señor, que no van a tener temor, no van a tener miedo, porque tú vas a ir con ellos, tú vas a caminar con ellos. Señor, levanta un corazón misionero, un corazón que ame las almas, que tenga, Señor, esa pasión por predicar tu palabra en la costa, en la sierra, en la selva, en los montes, en los valles, en las naciones de la tierra, en todo lugar, Señor, para que tu nombre sea glorificado y que Cristo Jesús sea confesado como el Dios verdadero, como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Señor, tú das la invitación a tu iglesia en esta hora. Tú das la invitación a tu iglesia en esta hora de ser parte de esta cosecha mundial de almas, de ser parte de mirar las naciones, que por un momento levanten su mirada, que por un momento dejen de mirarse ellos mismos, nosotros mismos, y miremos los campos. Miremos los campos que están listos para la cosecha. Pero ¿quién va a ir? ¿Quién irá? Señor, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Si tú te quieres comprometer en esta hora de ser parte de la obra misionera, yo no sé si tú vas a hacer las manos, las rodillas, los pies, pero tienes que tomar un lugar en la obra misionera en este tiempo. Señor, yo me voy a comprometer. Levanta tus manos ahí donde estás y te vas a comprometer en esta hora con el Señor Jesucristo, de ser parte en su obra misionera. Dile: Señor, yo voy a hacer las rodillas. Yo voy a clamar por salvación, Señor, de las naciones. Voy a clamar por aquellos que están yendo. Voy a orar para que tú levantes obreros. Voy a clamar para que las puertas se abran, para que, Señor, puedan llegar, Señor, los recursos a los campos. Señor, yo voy a hacer las manos. Yo voy a sembrar para tu obra. Yo voy a sembrar para que salgan los obreros, para que tu iglesia se plante, se extienda. Señor, yo voy a hacer los pies. Yo voy a ir, Señor, y voy a traspasar, Señor, las naciones. Voy a traspasar los campos. Señor, si me mandas ahora a la esquina, yo voy a ir. Si me mandas, Señor, al frente a otro distrito, voy a ir. A donde tú me mandes, yo voy a ir. Voy a hacer los pies, Señor. Y cuando me mandes a las naciones, Señor, también voy a ir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero tienes que tomar un lugar, iglesia. Si vas a ir o vas a ser los que van a enviar. ¿Cómo envía misioneros? Orando, ofrendando. Pero Dios también llama gente que vaya, porque faltan obreros. Señor, yo voy a ir. Yo voy a orar. Yo voy a dar.
Señor, yo voy a trabajar en tu obra. Voy a evangelizar, Señor, mi Jerusalén hasta lo último de la tierra, Señor. Señor, gracias por esa invitación que tú nos das. Gracias por esa invitación de ser parte de tu obra. Señor, toca nuestro corazón con aquellas cosas que tocan el tuyo. Toca nuestro corazón con compasión por las almas. Señor, úsanos, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí donde está, dale fuertes palmas al Señor. Antes de terminar, amados hermanos, somos la familia Arcani, trabajamos entre los bengalíes de la India, trabajamos formando obreros. Nosotros sabemos que trabajamos en un país cerrado al Evangelio. Cualquier momento viene la policía y nos bota del país, como unos amigos hondureños que estaban trabajando como 8 a 10 años en la India. Vino la policía y le dijo, ya sabemos a qué se dedican, ya tenemos las pruebas, tienen 48 horas para salir del país. Y tuvieron que vender, regalar todas sus cosas y salir del país, porque ya sabían lo que se dedicaban. Y ese es el contexto de trabajar en un país cerrado al Evangelio. Por eso nuestro ministerio es formar obreros, levantar a la iglesia local nativa bengalí, entrenarlos, capacitarlos para que ellos sean los que lleven el mensaje a su propia gente. Porque mientras aprendemos la cultura, el idioma, ¿no?, la obra, el tiempo se acorta. Así que tenemos la escuela ministerial, trabajamos entrenando obreros locales. Empezamos con 6 obreros locales, ahora tenemos más de 20 y tantos obreros, para la gloria de Dios, que son pastores locales, jóvenes, que están siendo enviados a los campos blancos. Ya se han abierto 7 nuevas obras en los campos, en villas, se dicen villas allá, hinduistas. Gracias a Dios ha abierto las puertas. Todo comenzó con casas de oración, ahora son iglesias, para la gloria de Dios. Y ahorita en el mes de diciembre estamos recorriendo las villas. Mi esposo está allá. Yo vine a Perú por un tema de salud. Estando allá en la India me dio un tumor al útero, un tumor muy peligroso. Y fue una situación muy dura que pasamos, pero por la gloria de Dios estamos sanos ahora. Amén, gloria al Señor. Y ahora yo estoy a punto de volver en enero. Pero este mes de diciembre hay el primer año de India. Hicimos como 15 campañas navideñas, el segundo año más de 20, el tercer año más de 30 campañas, y ahora este cuarto año las puertas se han abierto y vienen los hermanos, se dicen, vengan también a mi villa, yo también quiero que prediquen el Evangelio y que mis vecinos también escuchen el nombre de Jesús. El año pasado ustedes han ido a la casa de la hermana tal y han predicado a su familia y a su villa. Ya pedimos permiso a nuestros líderes políticos y religiosos de la villa y nos han dado permiso. Vengan a nuestra villa y prediquen de Jesús. Este año más de 44 villas están siendo alcanzadas. Cada villa hay de 100 a 200 personas. A más personas que están escuchando el nombre de Jesús. Y esos son los niños que también están siendo alcanzados. Así que sus oraciones, iglesia. Si el Señor pone en su corazón, ore por la familia Arcani. Ore por la iglesia bengalí en la India, para que la salvación llegue, la luz del Evangelio alumbre sus vidas y puedan romper todo espíritu de hinduismo, de paganismo en ellos. Amén. Ore por el ministerio que se está realizando en la India. También tenemos 2 comedores de niños y en fe se va a abrir el tercer comedor de niños en enero. Todo es en fe. La vida misionera es en fe, pero creemos fieles quien nos llama. Amén. Así que sus oraciones. Quiero que ahí donde esté, apóyeme un minuto. Ore por la iglesia bengalí. Amén. Comienza a orar por los bengalíes de la India. Señor, oramos por los bengalíes de la India. Señor, que tu salvación llegue a la India. Llega a este pueblo bengalí, Señor. No te conocen, Señor. No conocen de un Salvador llamado Jesucristo. Adoran a tantos dioses, pero no te adoran a ti, Señor. Señor, ten misericordia de esta gente, papá. Ten misericordia, Señor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a mirarlos con compasión como ovejas sin pastor. Señor, envía obreros a trabajar entre los bengalíes de la India.
Abre las puertas a las embajadas. Abre visas para que los obreros puedan salir. Abre recursos, Señor, para que los obreros puedan sostenerse y ser enviados. Abre, Señor, puertas. Señor, prepara el corazón de los bengalíes, Señor. Creemos, Señor, que por más, Señor, que esa gente es dura, tu palabra tiene poder y autoridad. Y hay un avivamiento en el nombre de Jesús. Señor, trae salvación entre los bengalíes de la India. Trae salvación entre los bengalíes, entre los niños, entre los jóvenes, los ancianos, los adultos. Que tu evangelio, que Jesucristo se revele, Señor. Sigue revelándote en sueño, en visión a esta gente. Sigue revelándote como el único Dios verdadero, Jesucristo. Hasta que todos los bengalíes declaren a Jesucristo como su Señor y Salvador. Señor, envía obreros, sostén a los obreros. Abre puertas, provisión. Abre, Señor, recursos en el nombre de Jesús. Creemos, Señor. Creemos, Señor, que tu nombre va a ser glorificado en las naciones de la tierra, en el Perú, en la India, entre los bengalíes de la India y en todas las naciones de la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les voy a entregar esto de regalos, un folleto de oración, un separador de Biblia, para que lo puedan mantener en oración, y siempre he estado orando por la familia Arcano. Amén. Y si el Señor pone en su corazón, también puede bendecir el ministerio de la familia Arcano, que se realice de los bengalíes de la India. Dios los bendiga. Amén. खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। छोटी नगरिया चमका सितारा है। चढ़ने में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया।